Cuando entré al juzgado esa mañana, mi hija, Dawn, puso los ojos en blanco y le susurró algo con desprecio a su esposo, Dave. Pero de pronto pasó algo extraordinario. El juez levantó la mirada, se quedó completamente paralizado y murmuró con incredulidad, «Es ella». Toda la sala se quedó en silencio. Nadie tenía idea de quién era yo en realidad, hasta ese momento. Ese juicio lo cambió todo. Me llamo Maeve. Tengo 69 años y, hasta hace unos meses, era solo una abuelita común y corriente. Cada mañana me levantaba a las 6, preparaba mi café en la misma taza desgastada que usé por 20 años. Y miraba por la ventana de mi pequeña cocina mientras regaba las violetas africanas que tanto le gustaban a mi difunto esposo. Era una vida simple, predecible, llena de pequeños rituales que me daban paz. Durante 45 años fui la madre que se sacrificó por completo por su única hija, Dawn. Trabajé de noche limpiando oficinas, vendí pastelitos caseros los fines de semana y cosí ropa para ganar unos pesos extra. Todo era para que ella pudiera ir a la universidad y tuviera la vida que yo nunca tuve. Cuando se casó con Dave, un hombre arrogante que jamás me dirigió una palabra amable, me tragué mi orgullo y los recibí en mi casa cada domingo, con la mesa puesta y mi mejor sonrisa. Pensé que, después de la muerte de mi esposo, Dawn y yo nos acercaríamos más. Qué ingenua fui. En lugar de encontrar consuelo en nuestra compañía, mi hija empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron frías y obligadas, sus llamadas menos frecuentes, y sus excusas para evitarme cada vez más creativas. La humillación más grande de mi vida llegó un jueves gris de octubre. Había preparado pollo con dumplings, su platillo favorito desde niña, el que me llevaba horas a hacer pero siempre le sacaba una sonrisa. Puse mi mejor mantel, el que bordé cuando ella era adolescente, y hasta compré flores frescas para el centro de la mesa. Cuando llegaron, Dave entró a mi casa como si fuera suya, se dejó caer en el sillón que había sido de mi esposo y prendió la televisión sin siquiera saludar. Dawn traía un vestido verde que yo misma le había comprado, pero su expresión era más fría que el hielo de enero. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, con esa voz que adoptó desde que se casó. Una voz que sonaba como si ya no le perteneciera a mi hija, sino a una extraña. Ella se sentó en la orilla de la silla como si tuviera prisa por irse. «Dave y yo ya tomamos una decisión», continuó, mientras él estaba tirado en el sillón con la mirada pegada a la tele. «Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no la puedes mantener sola. Y nosotros necesitamos un lugar más amplio para cuando tengamos hijos. Encontramos la comunidad de retiro perfecta para gente de tu edad». Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Esta era la casa donde Dawn había dado sus primeros pasos, donde celebramos cada cumpleaños, donde su padre murió tomándome de la mano. Cada rincón guardaba nuestras memorias más sagradas. Cada foto en la pared contaba nuestra historia. «Pero, Dawn, esta es nuestra casa, aquí están todos nuestros recuerdos», supliqué con la voz temblorosa, cada palabra quebrándose al salir de mi boca. «Los recuerdos están en el corazón, mamá, no en las paredes», me contestó con una frialdad que me heló la sangre. «Además, en esa comunidad hay actividades para gente como tú. Vas a estar mejor ahí. Tendrás compañía de tu edad». Dave sonrió satisfecho mientras recorría las habitaciones con la mirada, como si ya fuera el dueño. «¿Qué es lo mejor, señora Maeve?», dijo con esa sonrisa falsa que siempre odié. «Nosotros nos encargamos de todo el papeleo. No se preocupe por nada». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi propia hija, la niña por la que sacrifiqué mi juventud, mi salud y mis sueños, me estaba sacando de mi propia casa para entregársela a ese hombre despreciable. Las lágrimas querían salir, pero las contuve. No les daría el gusto de verme llorar. «Si necesito tiempo para pensarlo», alcancé a murmurar, con la poca dignidad que me quedaba. «No hay mucho que pensar, mamá», respondió Dawn poniéndose de pie. «Ya está decidido. La próxima semana vienen a tasar la casa». Y con eso se fueron. Dejaron mis dumplings intactos, mis flores marchitándose, y mi corazón hecho pedazos sobre la mesa donde alguna vez fuimos una familia feliz. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina mirando las fotos en la pared. Dawn de bebé. Dawn en su primer día de escuela.
Dawn en su graduación. En todas, yo estaba ahí abrazándola, sonriendo, llena de orgullo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo la niña que un día me dijo que yo era su heroína ahora me trataba como basura? Los días siguientes fueron una pesadilla. Dave llevó a un valuador de bienes raíces sin avisarme. Era un hombre con traje gris que caminó por mi casa como si fuera un simple objeto a la venta. Tomaba notas, medía cuartos y hablaba de potencial y renovaciones necesarias como si yo ni existiera. Dawn lo acompañaba, asintiendo a cada comentario despectivo sobre mi hogar. Las tuberías son viejas, dijo el valuador. Y estos azulejos de la cocina ya pasaron de moda. Habría que cambiar todo. Esos azulejos los había puesto mi esposo con sus propias manos cuando Dawn tenía 10 años. Cada pieza era horas de trabajo, de amor y de esperanza para nuestro futuro. Pero para ellos, no eran más que estorbos para su nueva vida. La humillación llegó a su punto más bajo cuando Dawn trajo a casa folletos de la comunidad de retiro. «Mira, mamá, tiene jardines preciosos y los martes hay bingo», me dijo con esa voz falsa que usaba cuando quería convencerme de algo. Además, hay una enfermera de guardia las 24 horas. Vas a estar más segura. Segura. Yo había vivido en esta casa por 30 años sin un solo problema. Conocía a todos mis vecinos. Tenía mis rutinas, mis plantas, mis recuerdos. Pero para Dawn, nada de eso importaba. Lo único que importaba era quitarme del camino. El día que menos lo esperaba, llegaron con papeles. Dave entró como si fuera el dueño, detrás de él venía Dawn y un hombre que se presentó como abogado. Señora Mabe, tenemos todos los documentos listos para la transferencia de la propiedad. Solo necesitamos su firma. ¿Transferencia?, pregunté confundida. Pensé que iban a vender la casa. Dawn evitó mirarme. Bueno. Dave y yo decidimos quedárnosla. Es mejor que la familia conserve las propiedades. Ahí lo entendí todo. No solo querían sacarme, querían quedarse con mi casa, con el legado que mi esposo y yo habíamos levantado con tanto esfuerzo. Era un robo disfrazado de preocupación filial. No voy a firmar nada, dije con la voz más firme que pude. Dave se levantó de golpe. Su cara cambió por completo, mostrando la agresión que siempre había escondido cuando mi esposo vivía. Señora, usted ya no está en condiciones de tomar decisiones. Dawn es su única heredera y está actuando en su mejor interés. Que esta es mi casa. Y grité, sorprendida de mi propia fuerza. Y no me voy a ir. Mamá, no hagas esto más difícil, murmuró Dawn, por fin mostrando algo de incomodidad. Sabes que no puedes seguir viviendo sola. La semana pasada se te olvidó apagar la estufa de gas. Era mentira. Yo jamás había olvidado apagar el gas. Pero Dave sonrió como si acabara de encontrar la excusa perfecta. Vámonos, Dawn. Tu madre no está bien. Es peligroso dejarla sola. El abogado carraspeó. Señora, si no firma voluntariamente, quizá tengamos que explorar otras opciones legales. Un proceso por incapacidad mental, por ejemplo. Sentí que el mundo se me cerraba encima. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme incapaz con tal de robarme la casa. Y ese hombre, al que acepté como yerno, me estaba amenazando en mi propia sala. Yo, una mujer de 69 años, estaba completamente sola contra ellos. Y necesito tiempo, murmuré derrotada. Tiene una semana, dijo Dave con frialdad. Después haremos lo que tengamos que hacer. Cuando se fueron, me dejé caer en el sillón de mi esposo y lloré como no lo hacía desde su funeral. Lloré por la hija que había perdido, por el hogar que me querían quitar, por la vida que se desmoronaba a mi alrededor. Me sentí traicionada, humillada, completamente indefensa. Esa noche, por primera vez en mi vida, pensé en rendirme. Tal vez tenían razón. Tal vez ya estaba demasiado vieja, demasiado débil, demasiado inútil para pelear. Quizá lo mejor era aceptar mi destino y desaparecer en silencio, justo como ellos querían. Pero algo dentro de mí se negó a morir. Una pequeña llama de dignidad todavía ardía en mi pecho. No iba a dejar que me pisotearan sin dar batalla.
No después de toda una vida de sacrificios y entrega. Al día siguiente, Dawn regresó sola. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había recapacitado. Tal vez había venido a pedirme perdón. Qué equivocada estaba. Mamá, vine a ayudarte a empacar, dijo con esa voz robótica que había adoptado. Traje cajas. Podemos empezar con tu ropa. La miré, buscando algún rastro de la niña que yo había criado. Pero lo único que encontré fue a una desconocida, fría y calculadora. Dawn, por favor, piénsalo de nuevo. Soy tu madre. Y precisamente por eso lo hago, contestó sin mirarme a los ojos. Porque te amo y quiero lo mejor para ti. Amor. Eso era amor. Quitarme mi casa, mi dignidad, todo lo que me quedaba. Durante horas, Dawn comenzó a empacar mis cosas como si fueran objetos sin valor. Tomó mis fotos familiares y las aventó en cajas sin cuidado. Guardó los libros que mi esposo me había regalado, la vajilla de mi boda, los manteles que bordé en tantas noches sin dormir. Este vestido está viejísimo, mamá. Ya no lo necesitas, dijo, levantando el vestido de luto que usé en el funeral de mi esposo. Y déjalo, supliqué. Por favor, déjalo. Pero ya lo había echado en una bolsa de donaciones. Mi dolor no importaba. Mis sentimientos no importaban. Yo no importaba. La gota que derramó el vaso fue cuando encontró mi cajita de joyas. Dentro estaba mi anillo de matrimonio, los aretes que mi esposo me dio en nuestro aniversario número 20, y una cadenita de oro que había sido de mi madre. Estas joyas estarán más seguras en una caja de seguridad, dijo Dawn, guardándolas en su bolso. En la comunidad se te pueden perder o robar. De esas son mías. Y grité, tratando de arrebatarle el bolso. Mamá, te estás alterando mucho. Esto solo confirma que ya no puedes cuidarte sola, contestó con esa calma enfermiza que me heló hasta los huesos. En ese momento supe que había perdido a mi hija para siempre. La Dawn que yo conocía había muerto, y en su lugar solo quedaba esta mujer sin corazón, manipulada por Dave y cegada por la avaricia. Esa noche, cuando Dawn se fue llevándose mis joyas y mis recuerdos más valiosos, me quedé sola en una casa medio vacía. Las paredes desnudas me recordaban lo poco que me quedaba, lo fácil que había sido para ellos deshacer toda una vida. No pude cenar. No pude dormir. Pasé la noche entera sentada en el suelo de mi sala, rodeada de cajas abiertas, de fotos sueltas, de pedazos de mi vida tirados por todos lados. Miraba todo a mi alrededor y me preguntaba, ¿cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento me volví invisible? ¿Cuándo dejé de importar? Los días que siguieron fueron un verdadero infierno. Dave llegaba temprano cada mañana, como si fuera un capataz, para supervisar el proceso, como si yo no fuera capaz ni de empacar mis propias cosas. Traía consigo extraños que entraban y recorrían mi casa sin respeto, midiendo, tomando fotos, tasando cada rincón, cada mueble, cada recuerdo. Hablaban de mí como si no existiera, como si fuera un objeto viejo que estorbaba y necesitaba sacarse de en medio. La señora tiene que apurarse con el proceso, decía Dave con esa voz arrogante, dirigiéndose a Dawn. Los de la mudanza llegan el lunes. Era viernes. Eso significaba que me quedaban 3 días en la casa donde había vivido 30 años, en la casa donde había criado a mi hija, en la casa donde había amado y sido amada. ¿Y si no termino de empacar? Pregunté con un hilo de voz. No te preocupes, mamá, respondió Dawn sin levantar la vista de su celular. Los de la mudanza se encargarán de todo. Tú solo lleva lo esencial. Lo esencial. Como si toda una vida pudiera reducirse a lo esencial. Como si mis recuerdos, mis años de trabajo, mis noches en vela y mis pequeños tesoros pudieran caber en una sola caja. Esa tarde, cuando por fin se fueron, caminé por mi casa como un fantasma. Toqué las paredes que mi esposo había pintado con sus propias manos. Me senté en cada silla donde alguna vez habíamos desayunado juntos, riéndonos de cualquier tontería. Abrí cada cajón donde aún se escondían pedacitos de mi pasado, boletos de cine, tarjetas de cumpleaños, figuritas pequeñas que mi hija había hecho en la escuela. Y entonces, en el escritorio de mi esposo, encontré un cajón que casi nunca abría.
Adentro había cartas viejas, recibos pagados, papeles comunes. Pero había también una carpeta que jamás había visto. Estaba marcada con las iniciales de mi esposo y tenía un pequeño candado. La curiosidad y la desesperación se mezclaron dentro de mí. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que me devolviera un poco de esperanza, un poco de conexión con los tiempos en que no estaba sola. Busqué la llave en todos los lugares donde mi esposo solía guardar cosas importantes. Revisé sus libros, sus cajitas de madera, incluso los bolsillos de su antiguo abrigo. Y al fin, dentro de un libro polvoriento sobre inversiones, la encontré. La llave estaba ahí, marcando una página que hablaba de propiedades y de ahorros. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. Había documentos que no entendía del todo, papeles de cuentas, nombres de lugares, cosas legales. Pero entre ellos, uno llamó mi atención de inmediato. Era un testamento. Fechado apenas 6 meses antes de la muerte de mi esposo. Un testamento que yo nunca había visto. Las letras se me movían frente a los ojos, pero aún así seguí leyendo, con el pulso acelerado y lágrimas contenidas. Mi esposo había sido mucho más precavido y sabio de lo que yo jamás imaginé. Y Dawn, mi querida Dawn, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Con las manos temblorosas, comencé a leer cada línea de ese testamento. Y mientras las palabras se grababan en mi mente, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mi esposo, que siempre había sido tan reservado con el dinero, había estado mucho más ocupado de lo que yo jamás imaginé en sus últimos años de vida. Yo lo veía como un hombre sencillo, trabajador, sin lujos ni pretensiones. Pensaba que su sueldo alcanzaba apenas para mantenernos y dar lo justo a Dawn. Pero ese documento que tenía en mis manos revelaba una verdad totalmente distinta. Mi querido esposo no había sido solamente el empleado modesto que yo creía. Durante décadas, en silencio y sin presumirlo, había estado invirtiendo cada centavo extra que lograba ahorrar. Cuando yo pensaba que guardaba dinero solo para emergencias, él estaba comprando pequeñas propiedades cuando los precios eran bajos. Cuando yo creía que simplemente leía el periódico, estaba analizando compañías y escogiendo acciones que ahora valían una fortuna. Poco a poco, con paciencia y visión, había construido una riqueza que en mis sueños más locos nunca hubiera imaginado. Pero eso no era todo. El testamento lo dejaba clarísimo, yo era la única heredera de absolutamente todo. Dawn, mi única hija, solo recibiría una pequeña suma si yo moría, y únicamente si me había cuidado con amor y respeto en mis últimos años. Mi esposo había sido mucho más sabio de lo que yo jamás sospeché. Él había visto algo en Dave que yo no quise aceptar, esa ambición peligrosa, esa sonrisa falsa que ahora tanto odiaba. Seguí leyendo y llegué a una cláusula que me dejó sin aire. Descubrí que mi esposo era dueño de todo el edificio donde Dawn y Dave vivían. Ese departamento que ellos presumían como si fuera suyo, en realidad nos pertenecía. Cada inquilino de ese edificio, cada familia que pagaba renta, en realidad estaba depositando su dinero en una cuenta a nuestro nombre. Una cuenta que yo no conocía y que había seguido recibiendo depósitos mes tras mes desde su muerte. Con los dedos temblorosos busqué entre los papeles hasta encontrar los estados de cuenta. Cuando vi la cantidad acumulada, casi solté el sobre de la impresión. Era una cifra astronómica. Mientras yo vivía como una pobre viuda, haciendo cuentas para pagar la luz y el gas, una verdadera fortuna estaba creciendo en silencio, esperando por mí. Y había más. Descubrí que mi esposo también era dueño de acciones en la empresa donde trabajaba Dave. No eran participaciones pequeñas, no. Eran lo suficientemente importantes como para tener voz en las decisiones de la compañía. En otras palabras, Dave trabajaba sin saber que su propio suegro, y ahora yo, tenía el poder de influir directamente en su futuro laboral. Además, había inversiones en restaurantes, en pequeños negocios de la ciudad, e incluso un terreno enorme en las afueras que, según los documentos, ahora valía millones. Todo perfectamente ordenado, con contratos firmados, certificados legales, carpetas organizadas como si él hubiera sabido que algún día yo las necesitaría. Me quedé sentada con todos esos papeles frente a mí, sintiendo que el mundo se había volteado al revés. Mi esposo, en silencio,
Había construido un verdadero imperio. Y yo, sin darme cuenta, era ahora la dueña de todo. Yo era la emperatriz de algo que ni siquiera sabía que existía. Pero lo que más me conmovió no fueron los números, ni las propiedades, ni las acciones. Fue una carta personal, escrita a mano por él, dirigida a mí. Reconocí su letra de inmediato. Con el corazón acelerado la abrí y empecé a leer. Mi queridísima Maeve, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado, y que has encontrado el tesoro que guardé para ti. Perdóname por no habértelo contado en vida, pero quería que fuera una sorpresa para tus años dorados. Tú siempre trabajaste tanto, siempre te sacrificaste tanto por Dawn y por mí, que yo necesitaba asegurarme de que nunca te falte nada. No quería que volvieras a sentirte sola ni desprotegida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Apenas podía seguir leyendo, pero la necesidad de escuchar su voz a través de esas palabras me obligó a continuar. También debo confesarte algo, continuaba la carta. Nunca confié del todo en Dave. Hay algo en el que no me gusta, una ambición que me preocupa. Por eso organicé todo de esta manera. Si Dawn te cuida, si te respeta como lo mereces, entonces ella tendrá una vida cómoda gracias a lo que he dejado. Pero si alguna vez llega a tratarte mal o intenta aprovecharse de ti, tendrás en tus manos todo el poder para protegerte. Con esto no quiero que dañes, sino que te defiendas. Úsalo con sabiduría, mi amor. Y recuerda, en el fondo, Dawn es una buena persona. Está confundida, pero tú todavía puedes enseñarle. Cuando terminé de leer, abracé la carta contra mi pecho y lloré como hacía mucho tiempo no lloraba. Lloré por la ausencia de mi esposo, por el dolor de ver a mi hija perdida, pero también por la esperanza que sus palabras encendieron dentro de mí. Él había previsto exactamente lo que estaba ocurriendo. Había visto a través de Dave desde el principio, y aún después de muerto, había preparado mi defensa. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba sola. Que mi esposo, de alguna manera, todavía me estaba cuidando. Y entendí que yo tenía la última palabra, no ellos. Pero si algún día necesitas defenderte, ahora tienes las herramientas para hacerlo. Así terminaba la carta, firmada con esas palabras que me rompieron el corazón y al mismo tiempo me lo llenaron de fuerza. Tu esposo, que te ama por toda la eternidad. Me quedé sentada en el suelo de mi sala, rodeada de documentos que valían millones, llorando por el hombre sabio que había perdido y por la hija que estaba a punto de perder. Pero esas lágrimas ya no eran de derrota como antes. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza, y también de una satisfacción silenciosa. Dawn y Dave pensaban que me estaban quitando todo. Ellos creían que al sacarme de mi casa se quedarían con lo único que yo tenía. Pobres ingenuos. No sabían que yo era dueña del edificio donde vivían, de las acciones de la empresa donde él trabajaba, y de varias propiedades repartidas por toda la ciudad. No tenían ni idea de que esa casa de la que querían echarme, en realidad, era lo menos valioso de mi patrimonio. Esa noche no dormí. Pero esta vez no fue por tristeza. Fue porque mi mente trabajaba sin parar, planeando, calculando, recordando cada palabra de mi esposo. Él no solo me había dejado dinero, me había dejado poder. Y ese poder ahora estaba en mis manos. El único dilema era cómo usarlo. El lunes amaneció con una lluvia ligera golpeando las ventanas, como si el cielo me acompañara en silencio. Muy temprano llegaron Dawn y Dave con los de la mudanza, seguros de encontrarme con todas mis cosas empacadas, lista para salir de su casa. Pero en lugar de eso, me encontraron sentada tranquilamente en mi sillón favorito, tomándote como si fuera un día cualquiera. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Dawn, con esa impaciencia que últimamente le brotaba hasta en la voz. «Los de la mudanza ya llegaron, y tienen prisa», agregó, mirando su celular. Levanté la taza con calma y contesté, con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. «No me voy a ir». Dave dio un paso al frente, mostrando esa sonrisa amenazante que conocía tan bien. «Doña Maeve, ya hablamos de esto. Usted no tiene opción». Por primera vez en años lo miré directamente a los ojos. «Tienes razón, Dave. No tengo opción. Pero resulta que tú tampoco». Algo en mi tono los puso nerviosos.
Dawn se acercó con una expresión preocupada. ¿De qué hablas, mamá? Hablo de que acabo de descubrir algo muy interesante sobre mi situación financiera, respondí, dándole otro sorbo al té, como si estuviéramos en una charla cualquiera. Pero no se preocupen, pronto lo entenderán todo. Ellos me miraron con esa cara que siempre ponen cuando creen que estoy diciendo tonterías. Lo que no sabían era que ya no era la mujer asustada y débil de la semana pasada. Ahora tenía un plan, y sobre todo, el poder para ejecutarlo. Mamá, ya basta de juegos, dijo Dawn, perdiendo la paciencia. Los de la mudanza tienen otros trabajos después del nuestro. Pues que se vayan, respondí con calma. Porque aquí no se va a mover ni una sola caja. Dave se levantó de golpe, con el rostro endurecido. Señora, creo que no entiende la situación. Usted ya no tiene elección en este asunto. Me puse de pie lentamente, sin perder la calma. Al contrario, Dave. Creo que eres tú quien no entiende la situación. Caminé hasta el escritorio donde había dejado algunos de los documentos que había encontrado. No todos, solo los que necesitaba para esta conversación. Tomé la carpeta y la puse sobre la mesa frente a ellos. ¿Saben qué es esto? Pregunté con voz firme. Dawn frunció el ceño. Papeles viejos, mamá. No tenemos tiempo para tus recuerdos. Pues estos recuerdos, dije mientras abría la carpeta, son escrituras, cuentas bancarias y testamentos. Y aquí está todo lo que su papá y mi esposo me dejó. El silencio llenó la sala. Pude ver cómo Dave trataba de mantener la compostura, pero un tic en su ojo lo delató. Dawn, en cambio, parecía confundida, como si aún no entendiera la magnitud de lo que estaba escuchando. Yo no solo sigo siendo la dueña de esta casa, continué, con una calma que escondía el fuego que sentía dentro. También soy la dueña del edificio donde ustedes viven. Ese departamento que presumen, esa renta que creen pagar, todo me pertenece. Dawn abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Dave la miró con furia, como buscando que ella reaccionara, pero yo seguí hablando, más fuerte esta vez. Y eso no es todo. También soy accionista de la empresa donde trabajas, Dave. Sí, esa compañía a la que tanto presumes pertenecer. Y créeme, con solo una llamada puedo hacer que tus jefes sepan exactamente quién eres y qué has estado haciendo. Me detuve un momento para mirarlos fijamente, disfrutando del silencio que ahora me pertenecía. Así que no me voy a ir. No me van a echar. Y si quieren seguir jugando a la avaricia, prepárense, porque apenas estoy empezando. ¿Sabían que su departamento, ese en el que han vivido los últimos 3 años, en realidad nunca lo han estado pagando al dueño verdadero? Pregunté, mirándolos directo a los ojos. Dawn frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas, mamá? Nosotros pagamos la renta cada mes, religiosamente. Sonreí despacio, disfrutando de la sorpresa que apenas comenzaba a pintarse en sus caras. Sí, pagan, pero no al dueño. Le pagan a una administradora de propiedades, y esa empresa deposita ese dinero directamente a mí. Porque yo soy la dueña de todo el edificio. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj se escuchaba como un martillazo. Dave fue el primero en reaccionar, con una risa nerviosa que no le salió nada natural. Eso es imposible. Usted vive de una pensión ridícula. Lo miré con calma, con una serenidad que venía de años de sacrificios y de esa fuerza nueva que había encontrado en los papeles de mi esposo. Vivía de una pensión porque así lo decidí. Respondí firme. Mi esposo fue mucho más inteligente de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Abrí la carpeta y saqué una escritura original. La coloqué sobre la mesa como quien pone una carta de triunfo en un juego decisivo. Dawn la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se movieron de un lado a otro leyendo, 1, 2, 3 veces. Esto no puede ser real, murmuró con la voz rota. Es tan real como el hecho de que ustedes intentaron sacarme de mi propia casa para quedarse con ella. Pero resulta que esta casa es lo menos valioso que poseo. Dave, desesperado, le arrebató el documento de las manos a Dawn. Lo revisó con rapidez,
su rostro poniéndose pálido. Que este papel debe ser falso, una falsificación. Lo pueden verificar cuando quieran, contesté con una sonrisa que no había sentido en meses. De hecho, los invito a hacerlo. Dawn se dejó caer en el sofá, como si las piernas ya no le respondieran. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Respiré profundo. Porque yo misma no lo supe hasta hace 3 días. Tu padre guardó todo esto en secreto para protegerme. ¡Qué visionario era! Dave empezó a caminar en círculos por la sala, claramente alterado. Esto lo cambia todo, Dawn. Si de verdad tu madre es la dueña del edificio, significa que puede desalojarnos cuando quiera. Junto con todos los demás inquilinos, que llevan 2 años pagándome puntualmente, rematé yo, disfrutando cada palabra. No puedes hacer eso, gritó Dawn con la voz quebrada. ¿Qué no puedo? Contesté con dureza. Así como ustedes no pudieron intentar declararme mentalmente incapaz para robarme esta casa. Así como no pudieron empacar mis recuerdos como si fueran basura. Así como no pudieron quedarse con las joyas de mi madre. Mi hija empezó a llorar. Pero esta vez ya no eran esas lágrimas falsas y calculadas que usaba para manipularme. Eran lágrimas de terror, de un miedo genuino. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Fue idea de Dave. Dawn. Rugió Dave, furioso de que lo estuviera culpando. Es verdad, siguió ella, ignorando sus gritos. Él me convenció de que era lo mejor para ti. Me decía que estabas perdiendo la memoria, que ya no podías cuidarte sola. Sentí mi corazón hacerse pedazos otra vez, pero no dejé que se notara. ¿Y me creíste? Pregunté con una amargura que me quemaba por dentro. ¿Conoces tan poco a tu madre que le diste más valor a las mentiras de tu marido que a tu propia intuición? Dave apretaba los puños, caminando de un lado a otro, como una fiera acorralada. Dawn lloraba, encogida en el sofá. En ese momento, los de la mudanza, que habían estado esperando incómodos en la entrada, dieron unos pasos hacia adentro. Uno de ellos habló, rascándose la cabeza con incomodidad. Disculpe, señora, ¿van a mover las cosas o no? Porque tenemos otro trabajo en 1 hora. Me giré hacia ellos con la frente en alto y la voz firme. No. Aquí no se mueve absolutamente nada. Pueden retirarse. Los hombres se miraron entre sí, confundidos, pero obedecieron. Mientras salían, yo permanecí de pie, recta, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que la casa me pertenecía de verdad, que mi voz se escuchaba y mi dignidad estaba intacta. Dave me miró con odio, Dawn con miedo, y yo, con la calma de una mujer que ya no tiene nada que perder, solo añadí. Y esto, apenas comienza. Dave se me acercó con esa agresividad que siempre había escondido detrás de sus sonrisas falsas. Sus ojos brillaban de coraje, y hasta sus manos temblaban. Esto no se ha terminado, vieja, escupió las palabras con odio. Vamos a impugnar esos documentos. Vamos a demostrar que son falsos. Lo miré sin parpadear, tranquila, como si sus amenazas ya no tuvieran poder sobre mí. Adelante, Dave. Haz lo que quieras, contesté con una calma que lo desconcertó. Mientras tanto, espero que tengas suficiente dinero ahorrado para encontrar dónde vivir, porque el primer día del próximo mes vas a recibir una orden de desalojo. La furia le explotó en la cara. No puedes hacernos esto. Y gritó, perdiendo por completo la compostura. Y claro que puedo, y lo voy a hacer, respondí firme. Pero no te preocupes, seré justa. Les daré los 30 días que la ley marca. Ni uno más, ni uno menos. Dawn, que había estado hundida en el sillón, se levantó de golpe, desesperada. Mamá, por favor. Tienes que entender. Dave me dijo que si no lograba convencerte de mudarte, me iba a dejar. Me juró que no soportaba la idea de vivir sabiendo que estabas aquí sola, siendo un peligro para ti misma. La miré con el corazón hecho trizas. ¿Y eso justifica lo que me hicieron? Pregunté con voz quebrada. ¿Eso justifica que me trataras como basura, que empacaras mis recuerdos como si fueran estorbos, que te robaras las joyas de tu abuela? Te las devuelvo ahora mismo. Y dijo Dawn,
hurgando en su bolsa con desesperación. Aquí están. Te las regreso. Negué con la cabeza. Ya es demasiado tarde para eso, Dawn. No se trata de un collar ni de un anillo. Se trata de todo lo que perdiste como hija. Dave volvió a acercarse, pero esta vez su tono cambió. Ya no era el mismo hombre amenazante de antes. Ahora parecía casi suplicante, como un lobo que sabe que lo han descubierto. Señora Mabe, podemos llegar a un acuerdo. Dawn está embarazada. ¿De verdad va a echar a su propio nieto a la calle? Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Me quedé sin aire. ¿De embarazada? Pregunté, mirando a mi hija. Dawn bajó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sí, mamá, es verdad. Quería decírtelo de otra forma. Quería que fuera una sorpresa especial. Me reí con amargura. ¿Una sorpresa especial como la de querer sacarme de mi casa? Y dije con ironía, aunque por dentro sentía que mi fortaleza se tambaleaba. Por un momento mi corazón quiso ablandarse. La idea de un nieto, de una nueva vida en la familia, me llenaba de ternura. Pero entonces recordé la carta de mi esposo. Sus palabras me retumbaron en la memoria, no para herir, sino para protegerte y enseñar. Y entendí que era mi deber enseñar, aunque me doliera. Felicidades por el bebé, Dawn, le dije con una calma que me costó mantener. Pero eso no borra lo que me hicieron. Un hijo no es excusa para la traición. Mamá, por favor. Suplicó entre sollozos. Piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sin conocerte? La miré a los ojos y respondí sin vacilar. Su abuela siempre estuvo aquí, Dawn. Fueron ustedes quienes decidieron deshacerse de mí. Dave, viendo que ya no tenía control, intentó una última jugada, esa manipulación que tanto había usado. Señora Mabe, si de verdad tiene tanto dinero como dice, ¿por qué no nos ayuda en lugar de castigarnos? Podríamos ser una familia unida, podríamos empezar de nuevo. Lo observé con el desprecio que merecía. ¿Una familia unida como cuando quisiste declararme incapaz mentalmente para robarme mi casa? ¿Una familia unida como cuando envenenaste a mi hija contra mí? Yo nunca, intentó decir. Cállate, Dave. Lo interrumpí con una autoridad que ni yo misma sabía que tenía. Ya escuché suficientes de tus mentiras. La tensión en la sala era tan densa que parecía que faltaba el aire. Los de la mudanza ya se habían ido hacía rato, dejándonos solos en esa tormenta emocional. Dawn lloraba en silencio, hecha un mar de lágrimas. Dave caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, buscando una salida que no encontraba. Y yo, por primera vez en meses, me sentía en paz, con el control en mis manos. Esto es lo que va a pasar, anuncié con voz firme, rompiendo el silencio, tienen 30 días para encontrar dónde vivir. Y durante ese tiempo no quiero verlos aquí, a menos que sea una verdadera emergencia. Me quedé de pie, firme como una montaña, mientras ellos me miraban incrédulos. Yo ya no era la mujer débil que habían querido aplastar. Ahora era la dueña de mi casa, de mi vida y de mi dignidad. ¿Y después de eso, mamá? Preguntó Dawn, con la voz rota, como si apenas pudiera hablar. Respiré hondo y la miré directo a los ojos. Después de eso, veremos si de verdad aprendieron algo sobre el respeto y sobre lo que significa familia. Dave no aguantó más y explotó como siempre que se sentía acorralado. «¿Que esto es chantaje emocional?», gritó, con las venas del cuello marcadas. «Estás usando tu dinero para manipularnos». Me solté una risa amarga, una de esas que salen cuando ya no hay miedo, solo coraje. ¿Manipulación? ¿Así como cuando ustedes usaron mi supuesta incompetencia mental para tratar de quitarme mi casa? ¿O como cuando usaron mi amor de madre para chantajearme y hacerme sentir que sin ustedes no podía vivir? Dave abrió la boca, pero su voz sonaba hueca. Es diferente, murmuró, como si ni él mismo se creyera lo que decía. Tienes razón, admití, clavándole la mirada. Sí es diferente. Porque yo sí tengo el poder que estoy usando. Yo no necesito inventar nada.
Dawn se levantó del sillón lentamente, como si le pesara todo el cuerpo. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambies de opinión?, preguntó con un hilo de esperanza en la voz. Sí, respondí sin dudar. Pero no creo que Dave esté dispuesto a hacerlo. ¿Qué es?, insistió ella, aferrándose a esa mínima posibilidad. Quiero una disculpa. Una disculpa real, sincera, por cada humillación que me hicieron pasar. Quiero que reconozcas, Dawn, que me trataste como si fuera basura. Y quiero que Dave admita que todo esto fue idea suya. El rostro de Dave se puso rojo como un tomate, no de vergüenza sino de pura rabia. Jamás voy a humillarme frente a ti, rugió, apretando los puños. Entonces vayan empacando, respondí con frialdad, casi disfrutando su impotencia. Dave, por favor, suplicó Dawn, con lágrimas en los ojos. Es mi mamá. Es tu suegra. Podemos tragarnos el orgullo por el bien de nuestro hijo. No. Y gritó Dave, dando un golpe en la mesa. No voy a inclinarme ante esta vieja manipuladora. El insulto se quedó flotando en el aire como una bofetada. Dawn se quedó boquiabierta, mirándolo con una mezcla de horror y desilusión. Yo repetí las palabras en voz baja, saboreando el veneno de su verdadera opinión. ¿Vieja manipuladora? Qué interesante. Así que eso es lo que en verdad piensas de mí, Dave. No, balbuceó Dawn, tratando de cubrirlo. Pero Dave ya no controlaba nada. Sí, eso pienso. Escupió, con una furia que lo desnudó por completo. Una vieja amargada que no soporta ver a su hija feliz. Por eso inventaste toda esta historia del dinero. Lo miré sin pestañear y caminé despacio hasta el escritorio. Abrí el cajón y saqué un fajo de documentos. ¿También inventé estos estados de cuenta?, pregunté, colocando los papeles sobre la mesa. Saqué otro más. ¿Inventé estas escrituras de propiedad? Y otro. ¿Inventé estos certificados de acciones? Uno por uno fui llenando la mesa hasta cubrirla con pruebas irrefutables de mi fortuna. El silencio en la sala se volvió insoportable. Dawn se acercó temblando y tomó los papeles con manos inseguras. Los revisó 1, 2, 3 veces, hasta que no pudo negarlo más. Y Dios mío, mamá, esto es real. Todo es real. Muy real, confirmé, con voz firme. Y ahora entiendes por qué tu esposo está tan desesperado por desacreditarme. Dave, desesperado, intentó su último truco. Dawn, no puedes creer que tu madre escondió todo esto durante años. Que es una mentirosa. Ya basta, Dave. Y gritó Dawn de pronto, sorprendiendo a todos, incluso a mí. Detente. Él se quedó helado. Yo también. Era la primera vez que ella levantaba la voz de esa manera. Con lágrimas cayendo a chorros por sus mejillas, Dawn se volvió hacia mí. Mamá, perdóname. Perdóname por todo. Tenías razón. Te traté como basura, empaqué tus recuerdos sin cuidado, me quedé con tus joyas, con tu dignidad. Y lo peor de todo es que lo hice porque él me convenció de que eras una carga. Dawn, no le hagas caso. Intentó detenerla Dave, pero ella lo ignoró. Me llenó la cabeza de mentiras, continuó ella, con voz fuerte. Me decía que estabas perdiendo la memoria, que no podías vivir sola. Me hizo sentir culpable por dejarte aquí cuando lo único que querías era estar en tu casa, en paz. Cállate, Dawn, ordenó Dave con dureza, pero ya era demasiado tarde. Nunca más vuelvas a decirme que me calle. Le gritó ella, con una furia que jamás había mostrado. Estoy harta de tus manipulaciones, harta de que me uses para lastimar a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto, como si hasta las paredes hubieran contenido la respiración. Por primera vez en años, mi hija no lo estaba defendiendo. Por primera vez, estaba defendiendo algo que era justo, que era verdadero. Dave la miró con una frialdad que me heló la sangre. Si eliges a tu madre sobre mí, Dawn, esta relación se acabó. Dawn se quedó inmóvil unos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido.
Luego, lentamente, enderezó la espalda, levantó la cara y lo miró directo a los ojos. Entonces, se acabó, dijo con una voz fuerte, desconocida para mí, llena de decisión. Dave se quedó paralizado, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Durante años él había controlado cada decisión de mi hija, cada pensamiento, cada paso que daba. Era como si Dawn hubiera vivido con una cadena invisible atada al cuello, y cada vez que intentaba moverse por su cuenta, Dave jalaba de esa cadena para recordarle que él mandaba. Y ahora, por primera vez, ella lo había enfrentado con un simple no. No puede ser en serio, murmuró él, con una sonrisita nerviosa que no le llegaba a los ojos. Estás embarazada, Dawn. No puedes criar a un hijo sola. No voy a estar sola, respondió ella, volteando a verme por primera vez en meses con una mirada que parecía amor, o al menos algo muy cercano a eso. Tengo a mi mamá. Esas palabras me hicieron un nudo en la garganta, pero no estaba lista para perdonar tan fácil. Las humillaciones, las noches en vela llorando, la sensación de haber perdido a mi única hija, todo eso no desaparecía con unas cuantas frases bonitas. Dawn, le dije despacio, con voz suave pero firme. Aprecio que por fin hayas abierto los ojos, pero esto no borra lo que pasó. Su rostro cambió, como si la esperanza se le hubiera derrumbado de golpe. Mamá, por favor, sé que no merezco tu perdón, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Dave, viendo que el control se le escapaba de las manos, cambió de estrategia en un segundo. De repente se arrodilló frente a mí, con una cara de arrepentimiento tan fingida que casi me dio risa. Señora Maeve, empezó con voz quebrada, tiene razón. Todo fue mi culpa. Yo convencí a Dawn de que usted no podía cuidarse sola. La presioné para que tomara decisiones difíciles. Por favor, perdóneme. Lo miré hacia abajo, sintiendo una mezcla rara de satisfacción y asco. Verlo arrastrarse después de tanta arrogancia era patético. ¿Pides perdón ahora, Dave? Le dije con una sonrisa amarga. ¿Justo ahora que descubriste que no soy la pobre viejita indefensa que pensabas? Estaba terriblemente equivocado, continuó con ese tono de teatro que ya conocía tan bien. Déjeme compensarlo. Podemos ser una familia feliz. ¿Una familia feliz? Repetí, arqueando una ceja. ¿Como cuando amenazaste con declararme mentalmente incompetente? Eso fue un error, balbuceó. ¿O como cuando hace apenas 5 minutos me llamaste vieja manipuladora? Dave tragó saliva, dándose cuenta de que cada palabra que había dicho ahora se usaba contra él. Yo estaba molesto. No sabía lo que decía. Claro que lo sabías, repliqué con firmeza. Por primera vez estabas mostrando tu verdadero rostro. Me giré hacia Dawn, que miraba toda la escena con los ojos llenos de vergüenza y dolor. ¿Y tú, Dawn? Le pregunté. Durante meses me trataste como si fuera una carga. ¿De verdad crees que una disculpa borra todo eso? No, admitió ella, con la voz quebrada. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero puedo intentar arreglarlo. ¿Cómo? Y pregunté, cruzando los brazos. Dawn miró a Dave, todavía arrodillado con su cara de súplica falsa. Luego me miró a mí. Dejándolo, dijo al fin, con un hilo de voz que fue creciendo hasta sonar como una declaración. Dejando a este hombre que me convenció de traicionar a la única persona que siempre me ha amado sin condiciones. Dave se puso de pie de golpe, con los ojos desorbitados. No puedes estar hablando en serio. ¿Estás esperando a mi hijo? Estoy esperando a mi hijo, corrigió Dawn con una determinación que me llenó de orgullo, a pesar de todo el dolor pasado. Un hijo que no quiero que crezca viendo a su padre manipular y maltratar a su abuela. Dawn, estás cometiendo el peor error de tu vida. La amenazó, con la voz cargada de rabia. El peor error de mi vida, respondió ella con frialdad, fue casarme contigo. La mirada de Dave se transformó en odio puro. Nos miró a las dos como si quisiera devorarnos. Esto no se acaba aquí, dijo con los dientes apretados. Voy a pelear por la custodia de mi hijo. Voy a demostrar que las dos están locas. Me acomodé en la silla, respiré profundo y le respondí con calma,
disfrutando cada palabra. ¿Y con qué dinero piensas pelear, Dave? Porque mañana en la mañana voy a ir a hablar con tu jefe, le solté con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. ¿Sabías que tengo suficientes acciones en tu empresa para influir en las decisiones de personal? La cara de Dave se puso blanca como una sábana. Tragó saliva y me miró como si hubiera visto un fantasma. No te atreverías, murmuró, con un hilo de voz. ¿Qué no? Respondí sin dudar ni un segundo. Después de todo lo que me hiciste, claro que me atrevería. Eso es un abuso de poder, balbuceó, desesperado. ¿Abuso? Me reí con amargura. Como cuando abusaste del amor de mi hija para manipularme. Como cuando abusaste de la confianza de Dawn para voltearla contra mí. ¿Eso no fue abuso, Dave? Se quedó sin palabras, con los labios temblando de coraje. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta, pero justo antes de salir se detuvo y me lanzó una mirada llena de veneno. Esto no termina aquí, escupió, con la voz cargada de odio. Voy a destruirlas a las dos. Adelante, inténtalo, contesté tranquila, mirándolo fijo a los ojos. Pero hazlo desde otro lugar, porque tienes exactamente 1 hora para sacar tus cosas de mi edificio. 1 hora. Y gritó, casi perdiendo la compostura. Habías dicho que teníamos 30 días. Eso fue cuando Dawn estaba contigo, le respondí fría como el hielo. Ahora que estás sola, no hay razón para que sigas viviendo en mi propiedad. Dave azotó la puerta tan fuerte que toda la casa tembló. El silencio que quedó después fue tan pesado que casi podía respirarse. Por primera vez en meses, Dawn y yo estábamos solas. No había gritos, no había discusiones, solo nosotras y los papeles sobre la mesa, pruebas de una verdad que todavía nos costaba digerir. Pasó un largo rato hasta que Dawn habló, con la voz baja, casi un susurro. Mamá, ¿algún día vas a poder perdonarme? La miré. Vi a esa mujer de 30 años que, aunque seguía siendo mi hija, había cambiado tanto. Había traicionado mi confianza, se había dejado manipular por un hombre sin valor, y ahora estaba embarazada, sola y vulnerable. No lo sé, Dawn, contesté sincera. Me lastimaste mucho. Bajó la cabeza, y entre lágrimas susurró. Lo sé, y voy a pasar el resto de mi vida tratando de reparar el daño. ¿Y empezando con qué? Pregunté con frialdad. Dawn respiró hondo, abrió su bolso y sacó una pequeña bolsita. Empezando con devolverte las joyas de mi abuela, las que tomé aquel día. Y también, preguntándote si me dejas quedarme aquí esta noche. No tengo a dónde ir. Miré la bolsita en sus manos, esas joyas que eran recuerdos de mi madre, de toda una vida de sacrificios. Luego la miré a ella, mi hija, embarazada, perdida, arrepentida. Sentí que mi corazón se ablandaba, aunque todavía estaba cubierto de cicatrices. Una noche, dije al fin, despacio. Pero mañana empezamos a hablar en serio de cómo vas a ganarte de nuevo mi confianza. Dawn asintió con lágrimas resbalando por sus mejillas. Y gracias, mamá. Te prometo que voy a hacer las cosas bien. Yo sabía que prometer era fácil. Cumplir, en cambio, era otra historia. El verdadero reto apenas comenzaba. Los días siguientes fueron extraños, tensos, como caminar sobre vidrios rotos. Dawn se quedó en su cuarto de soltera, el que yo había mantenido intacto desde que se casó. Durante el día nos movíamos por la casa como dos desconocidas educadas. Hablábamos de lo necesario, del desayuno, del clima, de sus náuseas matutinas. Nada más. Pero yo observaba. Observaba cada gesto, cada palabra, cada intento de ella por recuperar mi confianza. Y lo que vi, aunque pequeño, me dio un poco de esperanza. Por primera vez en años, mi hija estaba actuando por sí misma, sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. Lavaba sus platos en cuanto terminaba de comer, mantenía su cuarto impecable y hasta empezó a ayudar con las tareas de la casa sin que yo se lo pidiera. Al tercer día, mientras yo regaba mis violetas junto a la ventana, Dawn se acercó con una taza de té caliente entre las manos. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó con cautela. Asentí sin voltear a verla.
Había aprendido que, a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Que he estado pensando mucho estos días, empezó, sentándose en la silla donde Dave solía ponerse como si fuera el rey de la casa. Su voz sonaba diferente, como si finalmente hubiera entendido lo que significaba enfrentar las consecuencias de sus actos. Que he estado pensando en todo lo que pasó, en las cosas que dije y en lo que hice, confesó Dawn con la voz temblorosa, mientras yo seguía regando mis plantas, esperando pacientemente a que soltara lo que llevaba adentro. Me he dado cuenta de que no fue solo Dave quien me cambió, yo le permití cambiarme. Yo decidí creerle a él en lugar de confiar en mi propio corazón. Al fin me giré a verla. Tenía unas ojeras profundas, la piel más pálida, y hasta se veía más delgada a pesar del embarazo. Era obvio que llevaba semanas sin dormir bien. ¿Y por qué crees que pasó eso?, le pregunté, aunque en el fondo yo ya sospechaba la respuesta. Dawn soltó un suspiro largo, como si con él quisiera sacar todo el peso que cargaba. Porque era más fácil culparte a ti, que aceptar que me había casado con el hombre equivocado. Su honestidad me tomó por sorpresa. Yo esperaba excusas, justificaciones, cualquier pretexto para librarse de culpa. Pero no, esas palabras eran crudas, directas, sin disfraz. Cuando Dave empezó a quejarse de que venías mucho a visitarnos, continuó, yo sabía, muy dentro de mí, que él estaba siendo injusto. Pero era más fácil pensar que tú eras una mamá entrometida, que aceptar que él era egoísta. Se puso las manos sobre el vientre, que apenas empezaba a notarse. Cuando empezó a insinuar que debías irte a vivir a un asilo, yo sabía que estaba mal. Pero me convenció de que era por tu propio bien. Y yo quise creerlo, porque así no tenía que enfrentar el verdadero problema. ¿Y cuál era el verdadero problema?, y le pregunté, aún sabiendo perfectamente lo que iba a decir. Que me casé con un hombre que no respetaba a mi familia, que no me respetaba a mí y que nunca iba a cambiar. En los días siguientes, Dawn empezó a soltarme cosas que me helaban la sangre. Me contó cómo Dave la había ido aislando poco a poco de sus amigas, convenciéndola de que eran una mala influencia. Cómo controlaba hasta el último centavo que gastaba, diciéndole que las mujeres no saben manejar el dinero. Cómo la había convencido de renunciar a su trabajo porque, según él, las esposas de verdad se dedican al hogar. ¿Y nunca pensaste en hablar conmigo de eso?, le pregunté una tarde, sin poder ocultar mi dolor. Y Dave me decía que tú no ibas a entender, que eras de otra generación, respondió con tristeza. Me convenció de que si te contaba nuestros problemas, tú me ibas a decir que lo dejara. Y él no quería ninguna interferencia en nuestro matrimonio. Cada revelación me dolía más que la anterior. Mi hija había estado sufriendo en silencio mientras yo pensaba que era feliz. Y cuando por fin intentó acercarse de nuevo a mí, ya era demasiado tarde. Dave la había programado para verme como la enemiga. 2 semanas después de que Dave se fue, Dawn recibió una llamada que la dejó pálida como un fantasma. Es el administrador del edificio, me dijo con voz temblorosa. Dave está en el lobby. Dice que tiene derecho a subir porque todavía es mi esposo. ¿Qué le dijiste?, pregunté, ya sospechando lo peor. Que no quería verlo. Pero no se va. Está gritando que va a llamar a la policía, que esto es secuestro. Me levanté de la silla con una calma que hasta a mí me sorprendió. Dile al administrador que voy a bajar a hablar con él. Mamá, está muy alterado. No sabemos de lo que es capaz. Precisamente por eso, le respondí con firmeza. Por eso yo tengo que ir. Cuando llegué al lobby, lo encontré fuera de sí, gritando como loco al pobre administrador, que temblaba detrás de su escritorio. Esa vieja loca tiene secuestrada a mi esposa. Berreaba Dave. Quiero que llames a la policía ahora mismo. Buenas tardes, Dave, dije con voz serena, casi fría. Se giró hacia mí. Tenía los ojos inyectados de sangre y olía a alcohol. Devuélveme a mi esposa ahora mismo. Dawn está exactamente donde quiere estar, le contesté con firmeza. Y si no sales de mi propiedad en este instante, voy a ser yo quien llame a la policía. Que esto no es tuyo. Que eres una mentirosa. Rugió, tratando de parecer fuerte.
Saqué mi celular con calma, marqué el número de mi abogada y puse la llamada en altavoz. Licenciada Victoria, dije cuando contestó, soy Mabe. Aquí tengo a un hombre que se niega a salir de mi edificio. ¿Podría confirmar que soy la única propietaria legal? Por supuesto, señora Mabe, respondió con claridad la voz de mi abogada. Usted es la única dueña registrada del edificio ubicado en. Dave se quedó mudo, con la cara roja de rabia y vergüenza. El administrador lo miraba ahora con una mezcla de miedo y pena, entendiendo al fin la situación. ¿Algo más que quieras que te aclare, Dave? Le pregunté después de colgar. Que esto no se acaba aquí, masculló, pero ya no sonaba tan seguro de sí mismo. Tienes razón, le respondí tranquila. Porque mañana voy a hablar con tu supervisor en la empresa, y pasado mañana con el banco que te dio el préstamo para tu coche. Los contactos son muy útiles cuando se tiene dinero suficiente. Dave se fue sin decir más, pero yo sabía que volvería. Hombres como él no se rinden fácil. 2 meses después, llegó el día del juicio. Como una tormenta que sabíamos que se acercaba, pero que de todos modos nos tomó con los nervios de punta. Dave cumplió su amenaza, nos demandó por alienación parental y manipulación financiera, pidiendo la custodia total del bebé que Dawn esperaba. Aquella mañana, mientras yo me ponía mi mejor traje negro, Dawn entró a mi cuarto con lágrimas en los ojos. Mamá, tengo miedo, confesó, abrazando su vientre. ¿Y si el juez le cree? ¿Y si me quita a mi bebé? La abracé por primera vez en meses, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Que eso no va a pasar, le aseguré. Tenemos la verdad de nuestro lado. Pero en mi interior sabía que la verdad, en un tribunal, no siempre era suficiente. Cuando llegamos al juzgado, Dave ya estaba ahí, sentado con un abogado que, a simple vista, se notaba que le había costado más dinero del que podía pagar. Llevaba un traje arrugado y mal ajustado, pero el simple hecho de tener un abogado caro lo hacía sonreír con esa arrogancia que tanto lo caracterizaba. Me miró con ese odio que yo ya conocía demasiado bien, ese odio que antes me hacía sentir pequeña y débil. Pero esta vez, no. Esta vez, en lugar de intimidarme, me dio lástima. Porque yo tenía algo que él jamás tendría, la tranquilidad de saber que estaba del lado correcto de la verdad. Dawn y yo nos sentamos en nuestra banca. Ella llevaba un vestido morado que resaltaba su embarazo de 5 meses. Se veía nerviosa, pero también más fuerte que nunca. Yo, por mi parte, había decidido ponerme los aretes que mi difunto esposo me había regalado en nuestro aniversario, como un recordatorio de que él seguía conmigo, apoyándome en cada paso de esa batalla. El juicio empezó con la voz engolada del abogado de Dave. Sus palabras eran un veneno disfrazado de argumentos legales. Pintaba una imagen de mí como si fuera una mujer vengativa, caprichosa, que usaba su dinero solo para destruir lo que según él era un matrimonio feliz. Habló de manipulación, de chantaje emocional, de una suegra tóxica que no aceptaba que su hija había crecido y formado una familia. Muchos en la sala asentían con seriedad, como si esas palabras tuvieran sentido. Pero yo sabía que todo eran mentiras. Cuando llegó nuestro turno, mi abogada, Victoria, se levantó con una elegancia que llenó la sala entera. Su voz era firme pero tranquila, como alguien que no necesitaba gritar para ser escuchada. Empezó a presentar una por una las pruebas. Mensajes de texto donde Dave insultaba a Dawn. Grabaciones en las que la amenazaba con dejarla si no me sacaba de mi propia casa. Testimonios de vecinos que habían escuchado sus gritos y sus arranques de violencia. Cada evidencia era como una piedra cayendo sobre el muro de mentiras que Dave había intentado levantar. El momento decisivo llegó cuando el juez levantó la vista de los papeles y me miró fijamente. ¿La señora Mabe Williams?, preguntó con incredulidad. Sí, su señoría, respondí, confundida por su reacción. El juez se quitó los lentes y me observó detenidamente. ¿Usted trabajó en el juzgado familiar hace 30 años? Mi corazón se detuvo un segundo. Sí, su señoría. Fui secretaria del juez Miller. El juez asintió despacio, como quien encuentra una pieza perdida en un rompecabezas. Usted me ayudó cuando yo era pasante. Me enseñó a organizar expedientes, me traía café cuando me quedaba hasta tarde.
Usted siempre fue amable conmigo, cuando todos los demás me trataban como si fuera invisible. La sala entera quedó en silencio. Dawn me miraba con los ojos abiertos de asombro. Dave palideció. Y yo sentí que el mundo se había detenido por un instante. Su señoría, soy el juez David Morales, continuó él con voz firme. ¿Se acuerda de mí? Entonces lo vi. Debajo de las canas, de las arrugas y de esa autoridad de juez respetado, estaba el joven inseguro al que yo había defendido cuando otros abogados se burlaban de él. El muchacho al que yo había animado cuando dudaba de sus propias capacidades. David, murmuré con lágrimas en los ojos. Claro que me acuerdo de ti. El juez sonrió, y por un momento ya no era el hombre con toga negra y voz imponente, sino ese pasante tímido que buscaba aprobación. Nunca olvidé su bondad, señora Mabe. Usted me dijo que un día sería un gran juez, cuando ni yo mismo lo creía. El abogado de Dave, desesperado, intentó interrumpir. Su señoría, creo que esto constituye un conflicto de interés. Y no hay ningún conflicto, respondió con firmeza el juez Morales. Lo único que hay aquí es justicia. Y después de revisar toda la evidencia, está claro que el único manipulador en esta historia es el señor Dave Foster. La sentencia fue rotunda. Dave perdió todos sus derechos sobre el bebé y se le prohibió acercarse tanto a Dawn como a mí. Además, tendría que pagar las costas legales y una compensación por daños emocionales. Al salir del juzgado, Dawn me abrazó con la fuerza y la ternura con la que no lo había hecho desde que era niña. «Mamá, ¿cómo es posible que el juez te conociera?», preguntó, todavía incrédula. «O la vida da vueltas, hija», le respondí. «Y la bondad siempre regresa cuando menos lo esperas». 6 meses después, cuando nació mi nieta Serenity, entendí que todo el dolor, todo el sufrimiento, todas esas noches de lágrimas habían valido la pena. Dawn había recuperado su esencia. Se había convertido en la madre amorosa que yo siempre supe que podía ser. Una tarde, mientras arrullábamos a la bebé en el jardín de la casa, Dawn me miró con los ojos llenos de emoción y me hizo la pregunta que yo llevaba esperando mucho tiempo. «Mamá, ¿de verdad ya me perdonaste?». La miré. Esta mujer que había crecido tanto en tan poco tiempo, que había aprendido a valorar lo que realmente importa. «Te perdono, Dawn», le dije por fin. «Pero lo más importante es que aprendiste a perdonarte a ti misma». Esa noche, preparando mi té en mi vieja taza despostillada, pensé en mi esposo y en su carta. Había usado el poder que él me dejó exactamente como él esperaba, no para hacer daño, sino para proteger y enseñar. Dawn había aprendido que el verdadero amor no se basa en el control, sino en el respeto. Y yo había aprendido que nunca es tarde para defender tu dignidad. Mirando por la ventana al jardín, donde mi nieta jugaba bajo la luz del atardecer, sonreí. Algunas batallas valen la pena, y algunas victorias saben mejor cuando tardan en llegar. Al final, no necesité gritar para que me escucharan. Solo necesité recordar quién era realmente, y defenderlo con la tranquilidad de quien sabe que está del lado correcto de la historia. 5 años después del juicio, mi vida había tomado un rumbo que jamás hubiera imaginado. La pequeña Serenity, que ahora ya tenía 4 años, corría por el jardín como si el mundo fuera suyo. Sus ojitos vivaces eran los mismos de su mamá cuando era niña, y su carácter terco era igualito al mío. Corría detrás de las mariposas, riéndose, con las mejillas encendidas por el sol, mientras Dawn y yo preparábamos la comida de domingo en la cocina. «Abuelita Mabe, mira lo que encontré», y gritó, corriendo hacia mí con una florecita amarilla en sus manitas. «Está preciosa, mi amor», le dije, levantándola en brazos y dándole un beso en la frente. «¿La ponemos en el florero con las demás?». Ella asintió emocionada y corrió otra vez al patio, como si no se cansara nunca. Desde la cocina, Dawn me sonrió. En esos últimos años ella había florecido de una manera que yo nunca me hubiera imaginado. Regresó a la escuela, terminó su carrera y ahora trabajaba como contadora en un despacho pequeño, pero muy próspero. Sobre todo, había recuperado esa risa espontánea y cristalina que yo tanto recordaba de su infancia, esa risa que el dolor le había robado por un tiempo. «Mamá, llegó una carta para ti», me dijo, entregándome un sobre elegante con un sello dorado.
Yo reconocí de inmediato el remitente. Era de la fundación que había creado 2 años atrás con parte de la herencia de mi esposo. La llamamos Hogar y Dignidad, y se había convertido en un refugio para mujeres mayores que sufrían maltrato familiar o abandono. Lo que había empezado como un simple intento de honrar mi propia experiencia se transformó en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Abrí la carta con cuidado. ¿Qué dice?, preguntó Dawn, limpiándose las manos en el delantal. Nos están invitando a la inauguración de la tercera casa, contesté con un nudo en la garganta. Vamos a poder recibir a 15 mujeres más. Me quedé pensando en todo lo que habíamos logrado. En esos años habíamos ayudado a más de 50 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas llegaron a la fundación, como yo lo había estado alguna vez, despojadas de su dignidad por hijos ingratos o familiares abusivos. Otras llegaron solas, sin familia alguna, pero con historias similares de abandono y dolor. Y todas, poco a poco, habían encontrado ahí un nuevo comienzo. El timbre interrumpió mis pensamientos. Dawn fue a abrir y regresó con una sonrisa misteriosa. «Mamá, tienes visita». Detrás de ella apareció el juez retirado David Morales, acompañado de una mujer elegante de cabello plateado. «Señora Mabe», me saludó con esa misma sonrisa cálida que conservaba desde joven. «Quiero presentarle a mi esposa, Elena». «Es un honor conocerla», dijo ella, tomando mis manos con ternura. «David me ha hablado tanto de usted. Dice que fue una de las personas más importantes en su formación profesional». «Exagera», respondí, conmovida. «Para nada», insistió David. «Y precisamente por eso venimos. Queremos invitarla personalmente. La Asociación de Jueces Retirados va a entregarle un reconocimiento por su labor con la Fundación». «Eso no es necesario», alcancé a decir. «Claro que sí», me interrumpió con firmeza. Su historia nos inspiró a muchos a reflexionar sobre la verdadera justicia, la que va más allá de las leyes escritas. Después de que se fueron, Dawn y yo nos sentamos en el porche, mientras Serenity jugaba con sus muñecas en la terraza. El jardín estaba más bonito que nunca. Había contratado a un jardinero, pero yo seguía cuidando personalmente las violetas africanas que tanto amaba mi esposo. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, mamá?, preguntó Dawn de pronto. ¿Qué cosa? Que nunca te amargaste después de todo lo que pasamos. Después de todo el dolor, nunca dejaste que tu corazón se endureciera. Sonreí con tristeza. Claro que me amargué, confesé. Hubo noches en las que el resentimiento me estaba comiendo por dentro. Pero tu padre me enseñó algo muy valioso en aquella carta que me dejó. ¿Qué te enseñó? Que el verdadero poder no viene de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en algo útil para los demás. Dawn asintió en silencio. Ella misma había experimentado esa transformación. Ahora era voluntaria en la fundación, ayudando a mujeres jóvenes que habían caído en relaciones tóxicas, usando su propia experiencia como una guía. ¿Alguna vez supiste que fue de Dave?, preguntó con cautela. Y mi abogada, Victoria, me dijo que se mudó a otra ciudad. Parece que volvió a casarse. Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Espero que haya aprendido algo de todo esto, pero la verdad ya no es asunto mío. ¿Ni un poco de curiosidad? No, respondí con sinceridad. Aprendí que hay personas que llegan a tu vida solo para dejarte una lección. Y cuando la lección está aprendida, lo mejor es dejarlos ir. En ese momento Serenity corrió hacia mí, con las mejillas rojas por tanto jugar. Abuelita. ¿Me cuentas la historia de la abuelita valiente? Era su cuento favorito. Una versión infantil y mágica de todo lo que había pasado. En esa historia, la abuela descubría que tenía poderes mágicos y los usaba para proteger a su familia de un dragón enorme y malvado. Otra vez, fingí que me quejaba, pero ya la estaba levantando para sentarla en mis piernas. Y no olvides la parte donde el buen juez la ayuda, me recordó. Así que empecé a contarle el cuento una vez más, y mientras lo hacía pensé en lo extraño que es el destino. Tuve que perderlo todo para descubrir lo que realmente tenía. Tuve que tocar fondo para encontrar mi verdadera fuerza. ¿Y vivieron felices para siempre?
Preguntó Serenity al final. Felices para siempre, le contesté, besándole la frente. Tú encontraste tu final feliz, ¿verdad, abuelita? La miré. Vi a Dawn poniendo la mesa para la cena. Vi el jardín floreciendo. Vi a mi hermosa nieta en mis brazos. Y recordé la carta de la fundación, esa promesa de ayudar a todavía más mujeres. Sí, mi amor, le respondí con el corazón lleno. Lo encontré. Esa noche, después de acostar a Serenity, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y una caja llena de cartas. Eran cartas que llegaban cada semana, escritas por mujeres que habíamos ayudado. Una de 75 años me agradecía por darle el valor de enfrentarse a su hijo abusivo. Otra, de 60, me contaba emocionada que había recuperado su casa después de que sus propios nietos quisieron quitársela con engaños. Cada carta era una confirmación de que mi dolor había servido para algo mucho más grande que yo. Dawn se sentó a mi lado con su propia taza de té. ¿Y en qué piensas, mamá? En tu papá, admití. En lo orgulloso que estaría de todo lo que hemos construido. Le estoy segura de que nos está viendo, susurró Dawn. Y pienso en ti, continué. En lo orgullosa que estoy de la mujer en la que te has convertido. Aprendí de la mejor, me dijo, tomando mi mano. Nos quedamos en silencio, disfrutando la tranquilidad de la noche. A lo lejos se escuchaba el murmullo de la ciudad, pero ahí, en nuestro jardín, lo único que reinaba era la paz. Y te quiero, mamá, me dijo Dawn en voz baja. Y yo a ti, hija, le respondí, con el corazón lleno. Siempre te he querido, incluso en los momentos más oscuros. Y era verdad. El amor de una madre es más fuerte que el orgullo, más duradero que el resentimiento y más poderoso que cualquier fortuna. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Había encontrado algo mucho más valioso que el dinero o el poder, la paz de saber que usé mi segunda oportunidad de la mejor manera. Al final, no importaba cuánto había tenido o cuánto había perdido. Importaba que había transformado mi dolor en propósito, mi humillación en fuerza y mi experiencia en sabiduría para los demás. Había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es tarde para defenderte a ti misma. Nunca es tarde para cambiar tu historia.